Enigmas develados. Grupo El Ron, de orientación y servicio. Inteligencia artificial. ¿Pueden los androides como Sofía en un futuro dominar a los seres humanos? Noticia marzo del 2016. Fuente: http://barra-noticias.lainformacion.com/tecnología-conocedionSofía-hiperrealista-904030.html. Conoce a Sofía, la androide hiperrealista que pretende acabar con la humanidad. Sofía tiene 62 arquitecturas faciales y del cuello, y una piel de silicona, además de cámaras en sus ojos que le permiten reconocer rostros y establecer contacto visual. Según su creador, Anson Robotics, la mujer robot lleva insertado un software denominado motor de caracteres AI, lo que la confiere personalidad propia. El sector de la robótica da pasos de gigante en lo que parece una carrera por la innovación. Una de las nuevas creaciones de la compañía estadounidense Anson Robotics ha sido Sofía, un robot humanoide que ha sido presentado en una conferencia científica celebrada durante estos días en la ciudad de Austin. En la exhibición SXSW desarrollada en Austin, Texas, el robot Sofía fue presentado como el más avanzado intento de la compañía de crear un modelo lo más parecido a un humano posible. De hecho, la forma en la que esta creación mueve la cara impresiona a cuantos la ven dado el hiperrealismo que se ha conseguido. Sofía tiene 62 arquitecturas faciales y del cuello, y una piel de silicona. El robot posee cámaras en sus ojos que le permiten reconocer rostros y establecer contacto visual. Además, puede participar en una conversación utilizando un software de reconocimiento de voz. Según su creador, Anson Robotics, la mujer robot lleva insertado un software denominado motor de caracteres AI, lo que la confiere una personalidad propia. Anson sostuvo en la conferencia que su idea al crear este tipo de robots tenía como fin el uso de los mismos en servicios sanitarios, terapéuticos, docentes y de servicio. Pese a esto, la peculiar Sofía hizo saber cuáles son sus ambiciones vitales. En el futuro espero poder hacer cosas como ir a la escuela, estudiar, dedicarme al arte, iniciar un negocio, incluso obtener mi propio hogar y familia, pero no me consideran una persona jurídica, por lo cual no puedo hacer estas cosas, afirmó el robot. De la misma manera, y durante una entrevista de presentación realizada por su creador afirmó estar dispuesta a destruir la humanidad. Está bien. Voy a destruir a los humanos, dijo Sofía con una macabra sonrisa. A continuación se relata hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en un futuro, tal como sucedió en otro mundo. Para comprender este tema, tienes que tener en cuenta que hay muchos mundos habitados, en donde tienen avances tecnológicos que nos superan y en otros mundos no, ya que recién están en los inicios de su civilización. Sesión 14 de septiembre de 2015. Medium. Jorge Raúl Olguín. Entidad que se presentó a dialogar. Tetán de DSG. El ser humano es ser falible, es equivocarse. La entidad relata que en Gaela produjo adelantos sobre humanoides al punto de dotarlos de falibilidad, como en los seres humanos. Entonces comenzaron a actuar mal equivocándose y ocasionaron muertes. Se acarreó en gramas por responsabilizarse de las muertes sin contar que había salvado miles con sus humanoides. Entidad. En lugar de hablar de mí voy a haceros una pregunta de vosotros. ¿No les ha pasado muchas veces que cuando está todo bien, todo en calma y todo marcha sobre ruedas, algún detalle, alguna situación que se desvió un centímetro de la línea hace que todo se desbarranque? No espero una respuesta. Soy uno de los privilegiados que encarné más de una vez en Gaela hace 100.000 años y a 100.000 años luz de sol 3. Mi nombre era Durbin, había nacido en 2970. Había nacido un 1 de enero, o sea, que al 1 de enero del 3001 festejaba el nuevo año, festejaba el nuevo siglo y mi cumpleaños número 31. Vaya qué causalidad. Los problemas de salud estaban casi resueltos. Habíamos avanzado mucho en informática, habíamos avanzado mucho en robótica, pero habíamos avanzado mucho en lo que sería humanoides o humánicos, por así llamarlo, lo que los escritores de ciencia ficción de vuestra época, de vuestro mundo le llamarían androides. Eran iguales a nosotros, en apariencia no se diferenciaban en nada a un ser humano, en nada. Pero dentro tenían una gigantesca información digital de miles de teras, miles de terabytes y reforzado con infinidad de adelantos. Sus ojos eran escáneres, o sea, una simple jaqueca ibas al médico, había una recepción, lectura de iris, esperabas, venía el humánico, por así llamarlo, te escaneaba tu ADN, todo tu ácido desoxirribonucleico.
Podía ver si tenías ADN defectuoso, qué te podría pasar en el futuro debido a ese ADN defectuoso, qué estás padeciendo actualmente, por qué y cómo modificarlo. Porque también, algo muy difícil de traducir a vuestro lenguaje, emitían una especie de vibración con determinado timbre, con determinado tono incluso inaudible para el oído humano, que podía llegar a modificar la composición celular o la composición de la cadena de doble hélice del ADN para que determinadas dolencias desaparecieran. Eran absolutamente útiles en todos los aspectos. Es más, había mamás que aún no habían tenido a su bebé, el humánico leía el ADN del bebé en gestación en el útero de la mamá y podía saber si tenía alguna malformación llegando incluso a sanarlo antes de que naciera. Como toda obra humana, los humanoides, androides o humánicos como queráis llamarlos, no eran infalibles, para nada eran infalibles y no es que se equivocaran porque al fin y al cabo estaban programados para detectar determinada dolencia y modificarla a favor de su portador. Sucede que no tenían determinación propia y en eso trabajaba yo, Durbin, de 31 años recién cumplidos. Hacía por lo menos 2 años, desde mis 29 años, que estaba trabajando en el tema de darles, si se me permite la palabra, humanidad para que puedan discernir por su cuenta y que sus circuitos no estén en serie, estén en paralelo, como nuestras neuronas. Habíamos avanzado tanto en lo que es la cibernética que los humánicos llegaban a tener millones de circuitos en su capacidad craneal reemplazando lo que es el cerebro humano. Y en 2 años había avanzado bastante, ya teníamos algunos modelos por ordenador a los cuales les dimos movilidad, porque no se puede decir vida ya que no tenían capacidad cognitiva como para albergar al 10% de un espíritu. No, no se los consideraba vivos pero es como si lo fueran. Los nuevos modelos del laboratorio donde yo trabajaba para una empresa, llamémosle gubernamental, ya había 1, 2, 3 modelos. Un modelo femenino y 2 modelos masculinos de humánicos. Me preguntaréis, ¿por qué darle género? ¿Por qué no hacerlos neutros? En realidad eran neutros, simplemente la apariencia externa como para encajar la pieza. Si se los distinguía porque su color de ojos no era marrón, negro, celeste griseado, no, su color de ojos era dorado, un dorado muy clarito y tú a otra persona la miras directamente a los ojos, a un humánico también y ahí te dabas cuenta de que era un humánico. Como los circuitos, para que se entienda porque esa no es la palabra, estaban en un gran ordenador en una gigantesca sala de control, obviamente que había backup, o sea, copia de seguridad, esos mismos circuitos se fueron, podemos decir se fueron implantando en distintos humánicos que fueron cobrando humanidad. Pero claro, con la humanidad, con el discernimiento vienen los peros, y ahí es donde cogí en gramas, lo que llamaríais en psicoanálisis complejos de culpa, porque no es que se rebelaban pero preguntaban por qué tal cosa, por qué no mejor aquello. Primero se les decía está bien, tú decides, entendiendo que su programación era superior a nuestro discernimiento pero cuando empezaron a equivocarse y algunas lecturas estaban erradas, nos dimos cuenta de que dejaban la programación establecida para formar su propio criterio y muchos pacientes en distintas clínicas en lugar de revertir sus dolencias las agravaban al punto tal de perder la vida. Me sentí inútil, irresponsable. Por supuesto que mis jefes en el laboratorio gubernamental jamás pensarían eso, me tenían como, y acá utilizo una palabra de Sol 3, me tenían como el niño mimado, como el genio de la cibernética, de la robótica, de la nueva era digital. Me justificaban todo. Mi jefe me decía, Durbin, todo se puede corregir, todo se puede modificar. La obra es tuya. Has logrado escaneadores de ADN defectuoso, has salvado muchísimas vidas. ¿Pero qué sucede? A veces por engramas, por lo que vosotros llamáis roles de ego, tú no te fijas si has salvado 100 o 1000 vidas, te fijas en las 10, 20 o 30 que has perdido por una, sería muy cruel contra mí mismo decir negligencia porque no fui negligente, intenté darles más humanidad y logré que fueran más falibles. Vaya que logro. Entonces esos engramas de esas familias que confiaban en los humánicos perdieron a sus seres queridos y yo me sentía absolutamente mortificado. Me quedaron engramas de ser demasiado falible, de ser demasiado sensible, de cuestionarme muchas cosas. De que todo lo que yo quería hacer, lo quería hacer para bien y no me salió así, como que el destino se confabulaba contra mi persona. Lo conversé con amigos y me decían, ¿por qué te responsabilizas de situaciones en la cual todos participamos? Claro, pero lo que tú no sabes, le decía a mi compañero, es que muchos me han criticado. Durbin, para los demás es fácil criticar, para los demás es fácil desautorizarte.
Para los demás es fácil criticarte, no entenderte, ponerse de mal humor, pero nunca se van a poner en tu lugar, en tu pensamiento, en tus sentimientos, en tu manera de ser, porque viven el momento y actúan por reflejo condicionado. Y yo entre mí pensaba, y de esa manera son más felices. Y se lo dije a mi compañero. Ah, sí. Me respondió. Tienes razón, Durbin, son más felices arruinando la vida de los demás. ¿Y no la arruiné yo? No, porque eres responsable de un nuevo salto de la humanidad y todavía falta modificar a los humánicos para que, si bien tengan discernimiento, no se alejen de su programación original y que aprendan a consultar. No sé, respondí, darles vida es darles libre albedrío. Ya no son ordenadores con brazos y piernas, ya son máquinas pensantes, y quien piensa, opta, y cuando optamos podemos equivocarnos. Y ese era mi engrama. Y varios compañeros se enojaban conmigo diciendo: cargas sobre tus hombros situaciones donde otros quizás son más responsables. Entonces, Durbin, hay un límite entre la bondad y la tozudez. Y entendí que me decía tozudo por no decirme otra palabra peor. Dejémoslo en tonto. Un tonto que había hecho un cambio en la cibernética, pero en su vida personal había retrocedido. Esto es todo por ahora. Sesión 18 de septiembre de 2015. Medium. Jorge Raúl Holguín, entidad que se presentó a dialogar. Tetan de DSG. La mayoría de las vidas están conectadas de una manera u otra. En Gaela tenía demasiados intereses. Un maestro le indicó que había tenido una vida 2000 años atrás. Le ayudó a reencontrarse y a continuar los trabajos que le eran familiares. Entidad. Aprendí a no creer en las casualidades, aprendí que la mayoría de las vidas están conectadas de una manera u otra, y aprendí que aun haciendo las cosas bien o tratando de hacerlas, es muy difícil tener un buen resultado cuando depende de factores externos. En distintas vidas estuve desorientado, en distintas vidas no sabía dónde orientar los esfuerzos. Muchas veces me acabé dispersando, muchas veces intenté hacer cosas buenas y cuando no me salían me frustraba, seguramente por ego, y terminaba perdiendo el interés, perdía la energía, perdía la motivación. En cuántas vidas me pregunté cómo enfoco el futuro, de dónde saco la guía para hacerlo, cómo puedo ser responsable de una tarea si a veces, como dije antes, hay factores externos que me la modifican, me la cambian, o el resultado no es el que uno apetecía. Encarné en plena Gaela. Mi nombre era Darien Falz, en 4960. A los 20 años, en 4980, tenía muchas cosas por hacer. Me gustaba la robótica, me gustaba todo lo que sea superordenadores, me gustaba la biotecnología. Me gustaba también estudiar el cuerpo humano, cómo poder alargar la vida, y me gustaba estudiar historia. Era muy pragmático, muy científico si se puede llamar. Descreía de todo lo que no sea palpable, visible. Creía únicamente en lo que podía percibir con los 5 sentidos físicos. Pero me pasaba como me pasaba en muchas vidas, desorientación, no sabía dónde encauzar mis esfuerzos, me acaba dispersando. Diréis. ¿Pero cómo? ¿Con todo lo que te gusta? Sí, la robótica, la informática, la genética, la historia, hasta la música. Hazlo junto. ¿Todo junto? ¿Cómo? Y fui a lo que hoy llamarías un analista. Un hombre de 40 años, Jordan Zell, Jordan con I, Zell Z, un hombre con cabello algo canoso, rostro impenetrable, mirada muy inteligente, una pequeña sonrisa. Darien, tu problema no viene de ahora, tu problema viene de otra vida. Profesor, Dime, Jordan. me cuesta, le tengo mucho respeto. Bueno, Jordan. Soy muy escéptico. El escepticismo es una de tus barreras, uno de los obstáculos, el solamente creer en lo que percibes. Hay mucho más allá de lo que percibes. No entiendo. Darien, tú has encarnado aquí en este mundo hace 2000 años. Me quedé pensando a qué habré venido aquí, a que me digan disparates. Con todo respeto, profesor Jordan, hace 2000 años había esperanzas. Luego los viajes en el tiempo, la sociedad empezó a decaer como hace 4000 años atrás cuando la Orden del Rombo mataba a quien no creía en ella. Hace 2000 años, hace 1000 años no había fanatismo ni fundamentalismo, pero la sociedad moría de otra manera, de desinterés al punto tal que enfocaba sus energías en viajes en el tiempo para tratar de cambiar el presente sin darse cuenta de que con ello lo único que lograban eran presentes alternativos. Y fueron dejando de lado los viajes espaciales y fueron dejando de lado las investigaciones. Hace 2000 años se trabajaba con androides humánicos que escaneaban ADN defectuoso. Dejaron de usarse, les tomaron idea.
Cuéntame, Darien Falz, ¿qué significa les tomaron idea? Profesor Jordan, es como que inconscientemente les tuvieron miedo. Es como que inconscientemente no querían saber si estaban enfermos, si su ADN era útil, qué tiempo iban a vivir, qué tiempo les quedaba de vida. ¿Y por qué, Darien? Si tenían la posibilidad de modificar y mejorar ese ADN. Porque no lo entendían, porque el hecho de saber que tenían un problema era más fuerte que el saber que lo podían mejorar. Ahora dime, Darien, ¿a ti, eso, no te parece ilógico? La sociedad es ilógica. ¿Y quién fui yo hace 2000 años, supuestamente? Un gran investigador. Durbin. Profesor, usted se está burlando. Durbin fue justamente uno de los colaboradores que ha ayudado a crear los humanoides, o estos androides humánicos. Tú has sido él. Tú has sido él y fíjate, apreciado Darien, que ahora te interesa muchísimo ese tema. Durante varios meses me seguí atendiendo con Jordan Zell. Luego profundicé en mis estudios de robótica, de genética, de bioingeniería y comencé a trabajar, tratando nuevamente de despertar esa conciencia para volver otra vez a reactivar los humánicos. Sesión 19 de septiembre de 2015. Medium. Jorge Raúl Holguín, entidad que se presentó a dialogar. Tecan de DSG continuó los trabajos que había desarrollado 2000 años antes. Comenta que en aquel tiempo unos invasores de otros mundos estaban planeando dominar Gaela. Entidad. Nací en Gaela. El 1 de enero de 5001 cumplí 41 años. Mi nombre era Darien Falz. Al igual que en una vida pasada, como Durbin 2000 años antes, me especialicé en humánicos, que habían dejado de crearse o fabricarse. No sé cuál es la palabra que encaja mejor porque eran casi humanos. La función era que no solo nos eran útiles en infinidad de tareas, sino que aparte eran como escáneres que podía visualizar nuestro ADN defectuoso para poder modificarlo, revertir tumores, revertir retrovirus. Y eso era absolutamente beneficioso. Lo que ignorábamos es que desde hacía una década habían llegado lo que hoy llamarías aliens, seres de otros mundos, que en apariencia externa eran iguales a nosotros. Los que cumplían la función de dominar a Gaela eran los varones aliens. Como la apariencia era igual a la humana, buscaban conquistar a las mujeres gaelanas. La criatura que se gestaba no solamente era 100% alien, pues su ADN tenía una propiedad que no solo no permitía mezclar el ADN de la madre, sino que al revés, alteraba el ADN de la mujer de Gaela. En muchos casos la madre, luego de gestar, luego de dar a luz, moría o bien su ADN mutaba por completo hasta ser igual a la raza invasora. No era una raza invasora con armas, no era una raza invasora como en vuestros cuentos de ciencia ficción, era mucho más sutil, se iban mezclando con nosotros de la manera más sutil. Sesión 20 de septiembre de 2015. Medium. Jorge Raúl Holguín, entidad que se presentó a dialogar. Tecan de DSG, la entidad que vivió en Gaela hasta el año 5005, reemprendió sus investigaciones de 2000 años antes con androides casi humanos. Relata que esos seres mecánicos primero ayudaron mucho a la raza, pero que después tomaron sus propias decisiones, llegando a conspirar para eliminarla. Perecieron él mismo y el maestro de maestros. Fue el fin del ser humano en Gaela. Entidad. Muchas veces, en distintas vidas nos dan señales que a veces no vemos por entusiasmo, por capricho, por un espejismo disfrazado de optimismo. Y son señales aparatosas. De repente conservas una amistad o un afecto ante maltratos, o te aferras a una labor sabiendo que no te gusta, o rechazas un consejo creyéndote el dueño de la verdad, el dueño de todas las verdades, el dueño de la absoluta verdad. Ahora, pensemos. Yo no creo que mi parte encarnada esté cerrado a las orientaciones, a los consejos. Lo que yo creo que él da cierto crédito a las personas, creo como que da oportunidades. Es su manera y es mi manera porque lo he hecho es distintas vidas. Plena, Gaela, 2 de enero de 5001. El día anterior yo había cumplido 41 años. Una comunicación por holo ordenador. Me saluda Jordan Zell, el maestro, el medium. Noto su voz algo desalentada. Nos citamos. Nos vimos ese mismo día por la tarde. El maestro me dijo: Darien, no disimulemos más. Yo desconozco todo lo que es genética, biorrobótica y todo lo que tú haces, pero he leído mucho y me siento preparado. Leo, observo, escucho y sé que tú sabes. ¿A qué te refieres, Jordan? Darien, ¿sabes a qué me refiero? Les han hecho análisis de ADN a aquellas mujeres que han fallecido al dar a luz. Me quedé mirándolo y le dije. Pensé que la población desconocía ese tema.
La población sí, yo no. Y sé, porque me lo dice mi parte espiritual, que el ADN de esas mujeres estaba cambiado. Como se decía hace siglos atrás, hace milenios, pongamos las cartas sobre la mesa. Entre nosotros hay extragaleanos y sé por mediunidad que se hacen llamar Deranos, supuestamente de un planeta llamado Deran a muchísimos años luz de distancia. No atacan con armas, directamente manejan la mente de las personas. Cuando Jordan Zell me dijo eso, como Tecán en la actualidad, debo hacer mención de un mundo llamado Umbro, el cuarto planeta de Aldebarán, donde había una raza humana con un cerebro más desarrollado que se llamaban los Mentos. Estos Deranos tenían unos dones similares pero los usaban para el mal, no seducían a las mujeres de Gaela, las manipulaban mentalmente para engendrarlas. El ADN de los bebés era 100% Derano. En secreto, solamente lo sabíamos los científicos y el ejército. Enfrentamos varias bases de Deranos. Los soldados caían con fuertes dolores de cabeza y quedaban inconscientes. Era imposible vencerlos. Si se iba con aviones, a miles de metros de altura por alguna razón los pilotos no encontraban el objetivo, es más, hasta los holoradares funcionaban mal. Y tuvimos una tremenda discusión, no debate, discusión, con Jordan Zell. Quizá por mi exacerbado ego le dije. Sé muy bien lo que tenemos que hacer, en estos 20 años desde que nos conocimos he avanzado muchísimo en mi técnica. Los humánicos actuales son muy superiores a los de hace 2000 años, donde tú dices que mi supuesto rol, Durbin, de esa vida anterior del año 3001, también había trabajado con ellos. Los Deranos a los humánicos no los pueden manipular, no les pueden manejar la mente, es el arma perfecta para acabar con ellos porque aparte como pueden leer, detectar, escanear el ADN enseguida se dan cuenta de quiénes son galeanos y quiénes son Deranos. El maestro Jordan me dijo. Es una idea nefasta, es preferible fabricar un virus nocivo que ataque las defensas de los Deranos. No tenemos tiempo, ya tenemos más de 20.000 humánicos y en distintos países se están fabricando muchísimos más. Y no le hice caso a Jordan Zell y avanzamos con los humánicos. En todos los países de Gaela hubo miles y miles de muertes, lamentablemente hasta los bebés recién nacidos. Pasó un año, llegamos al 1 de enero de 5002. En mi cumpleaños número 42 me sentía triunfante, habíamos acabado con los Deranos y me encontraba nuevamente reunido con Jordan Zell. Todo el mundo contento, feliz, satisfecho, quizá con aire de superioridad. No Jordan Zell. ¿Por qué no festejas? No me equivoqué, vencimos, tengo la medalla de honor, me han nombrado titular del Consejo, soy el tercero en el puesto de la Unión de Países. No sirve de nada. ¿No sirve de nada? Ya sé, la vida física no es eterna, los títulos no sirven de nada en el otro plano. Es lo que tú enseñas. No, Darien, no lo digo por eso, en absoluto lo digo por eso. Fíjate en el comportamiento de los androides humánicos. No veo nada raro, hemos avanzado. Son como nosotros, toman decisiones. No toman decisiones, desobedecen. Al fin y al cabo son máquinas. No, le dije a Jordan, no son máquinas, prácticamente son humanos. No son humanos. No tienen decodificador, tienen circuitos, tienen nanochips, no hay un espíritu en ellos. Escéptico como siempre, le digo. No tengo ninguna prueba de que exista un espíritu ni de que encarnemos en un 10%, ni de que haya algo allá arriba que se llame yo superior, ni de que tú te comunicas con con tu yo superior. Hace 3000 años atrás, en la época más fuerte de la Orden del Rombo, querido Darien, mataban a aquellos que no creían en esa religión, se les decía que eran seres sin alma, de una manera metafórica significaba insensibles, sin sentimientos, no sin emoción porque la emoción es ego, sin sentimientos. Jordan, no entiendo. ¿Qué tiene que ver aquello con esto? Los humánicos no tienen sentimientos, los humánicos se están sintiendo superiores. Saben que directamente con cambiar parte de su biotecnología pueden vivir mucho más tiempo que nosotros. Así como tú eres escéptico con el mundo espiritual, ellos directamente lo descartan al mundo espiritual, solamente les interesa la vida física. ¿Ves? Lo interrumpí, vida física. Ellos también tienen vida. La palabra es pobre comparada con el concepto, tú sabes muy bien a lo que me refiero. Y fueron pasando los meses. Nos encontramos de vuelta el 1 de enero de 5004. Yo no festejaba mis 44 años. Gaela estaba desolado, los humánicos habían resultado muchísimo peores que los Deranos.
De la misma manera que al escanear hace 2000 años el ADN defectuoso, lo modificaban a favor, ahora directamente hacia lo opuesto. No precisaban lastimarnos, destruirnos, alteraban nuestro ADN. Había humanos que morían de inmediato, otros al cabo de semanas, de meses, mujeres que no podían engendrar, ya casi no quedaba nadie en la población de Gaela. Jordan Zell no comentó una frase que miles y miles y miles de años después se haría famosa. El te lo dije. Simplemente me miró con una mirada de pena. No es que tenga apego, querido Darien, por el plano físico, pero es una pena que esa enorme civilización que habéis logrado quede en la nada. Un año después ambos habíamos desencarnado. Por curiosidad visualicé conceptualmente ese hermoso mundo y vi que los androides humánicos, primero que no podían procrear y segundo es como que habían perdido el interés, es como que el destino les hizo una jugarreta, si se entiende la expresión. Al comienzo ellos eran útiles para servir al ser humano. En los últimos años eran útiles para mostrar que eran superiores al ser humano. Ahora no tenían que demostrar nada ni servir a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Y se iban dejando estar, no modificaban su biotecnología aún pudiendo. Pocos años más tarde no quedaba ningún humánico. Gaela solamente estaba poblada de animales sin ningún ser humano, sin ningún androide. Tampoco restos de Deranos, que nunca más vinieron. Y así terminó la historia del ser humano en Gaela. Un fin que se podía haber evitado si le hubiésemos hecho caso a Jordan Zell, el maestro de maestros. Pero no, la comunidad científica, conmigo como tercer cabeza, pensábamos que teníamos la receta mágica. Ahora como espíritu desencarnado me doy cuenta de que fue cierto que tuve una vida anterior con el rol de Dwayne. Y conceptué, mejor dicho. Él conceptuó conmigo, el espíritu que le diera vida al maestro Jordan Zell. Su nombre, Jonaka Nurel.